Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura. Para contarles un poco más lo que Dios me ha ido mostrando. Me encontraba leyendo el Evangelio de Lucas y por un momento pensé que Lucas se había inspirado en la política nacional. Porque en el capítulo 3, verso 12, se acerca un grupo de publicanos a Jesús y le dicen, queremos bautizarnos y le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué debemos de hacer? Y Jesús les dice, ok, no le exijan al pueblo más de aquello que os ha sido asignado. Igualmente se acerca a un grupo de soldados y le pregunta exactamente lo mismo. Y Jesús les dice, ok, no extorsionen al pueblo, no lo difamen y confórmense con su salario. Si vemos como un hecho histórico simplemente, nos vamos a perder en qué significaba ser publicano, que era un recaudador de impuestos, y el soldado. Pero descubrí, me di cuenta, Dios me mostró, de que lo que estaba registrando en realidad era una conducta del ser humano, una conducta que hoy en día es conocida como corrupción. El publicano era un funcionario público del Imperio Romano que estaba encargado de recaudar el impuesto. El imperio le decía, ok, tú tienes que cobrar 10, pero el señor no cobraba 10, cobraba 10 para el imperio y cobraba 5 para él, o sea, cobraba 15. ¿Ok? Entonces, exactamente lo que sucede actualmente en nuestra coyuntura política. La gente se hace del puesto público para favorecerse a sí mismo e enriquecerse uno mismo. La misma conducta humana registrada hace 2000 años en el Evangelio de Lucas. El soldado romano en aquel entonces fungía de soldado, de policía, de agente de aduanas, de migraciones y todo, porque hacía de todo un poco. ¿Y qué pasaba? Que cuando tú te movías por el Imperio Romano y algo no estaba en regla, entonces el soldado te extorsionaba y sacaba, como decimos, su alguito. ¿Por qué? Porque decía que su sueldo no le alcanzaba. Curiosamente es exactamente lo mismo que sucede hoy en día. A más de uno le debe haber pasado, ¿no? Estas famosas batidas policiales y en algunos casos unos malos policías que justamente te buscan la sin razón para empezarte a extorsionar y su justificación es la misma, el sueldo no me alcanza, lo que me pagan es muy poco y lo que empezamos a descubrir es que aquí lo que está registrado es una condición del ser humano, una condición de aprovecharse del puesto público que le es asignado para enriquecerse ellos mismos. Pero esto no queda acá, entonces yo empecé a investigar un poco más, le pedí a Dios que me mostrara algunos otros casos y encontré desde el Génesis. Adán peca, viene Dios y le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, bueno, tú y la mujer que me diste me hicieron pecar. O sea, todos tienen la culpa menos yo. Creo que eso nos suena más que familiar, ¿no? Lo que hizo Adán fue decirle, yo no tengo la culpa es tuya, Dios, porque tú me diste a la mujer. Y la mujer me dijo que comiera, y yo comí. Y uno no asume su culpa. Y esto no solamente sucede en el ámbito personal, y nuevamente vemos que es una conducta humana registrada, un hecho histórico. Y no solamente ocurre a nivel personal, también sucede a nivel de entidades de gobierno. En 1 Samuel tenemos a Saúl, se le manda a hacer una conquista específica, la cual se ejecuta a medias, y viene el profeta y le dice a Saúl, Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl dice, no, es que el pueblo me hizo hacer lo que hice. O sea, no fue capaz de asumir su responsabilidad y le echó la culpa a quienes él tenía que servir. Porque el puesto público es para servir a los demás y no para servirse del puesto. ¿Recuerdan que hace no mucho tiempo un ministro del Interior dijo con respecto a los robos de los celulares? No, es que la gente se pone a hablar con el celular en la calle. Bueno, para eso fue inventado el celular, pues señor. Entonces, echarle la culpa al pueblo es evitar mi responsabilidad como autoridad frente a los hechos. Una congresista hace no mucho dijo con respecto a la violencia a la mujer, eh, de que qué habrá hecho esa mujer pues para que le peguen. O sea, lo que está diciendo la congresista es que la mujer tenía la culpa que le peguen. Cuando ella como legisladora debió haber hecho leyes o emitir leyes en función para corregir ese acto o condenar ese acto ilícito. Nuevamente es lo mismo, la conducta humana registrada en un hecho histórico. En 2 Samuel se muestra un caso, para mí, fantástico.
se llama Aitofel. Aitofel era el consejero principal de David. Registra la Biblia de que Aitofel, la palabra Aitofel, era como palabra de Dios. O sea, era un señor asesor. Sin embargo, el hijo de David, Absalón, se rebela. Y Aitofel cambia de bando inmediatamente. No solamente se cambia de bando, sino que además le dice a Absalón, oye, por si acaso yo te voy a enseñar cómo te vas a vengar. Y le dice, mira, lo primero que vas a hacer, te vas a acostar con las concubinas que ha dejado tu padre en palacio, me vas a dar un agente, yo voy a ir a buscar a David, lo voy a encontrar de noche cansado, lo voy a matar y te lo voy a traer. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Cómo un señor que tiene esta trayectoria tan correcta cambia de bando en forma inmediata? Y no solamente cambia de bando, sino además tiene tanta maldad. Entonces, investigando, descubrí que Aitofel resultó ser el abuelo de Betsabé. Si tú recuerdas, David obligó a Betsabé a acostarse con ella, adulteró con ella, tuvo un hijo, mandó matar al marido y toda una historia. Y entonces descubrimos que Aitofel empezó a vivir con el odio guardado, con ese odio que decía, en algún momento me voy a vengar de ti, miserable. Lo que le dijo a Absalón en el fondo es, veías con las concubinas lo mismo que este desgraciado hizo con mi nieta. Y me vas a dar los soldados y yo lo voy a ir a matar. Lo que pasó es que afloró todo ese odio, toda esa amargura que tenía dentro Aitofel. Y entonces podemos ver nuevamente una conducta humana muy común hoy en día. Mucha gente vive con el odio, esperando su momento de su venganza y respira venganza constantemente y hablas con ellos y percibes el odio y la desesperación por quererse vengar por un hecho que ha pasado en su vida. Nuevamente, una conducta humana registrada, un hecho histórico. David huye y se encuentra con un personaje en el camino que le tira piedras y lo insulta y le dice, David, tú, sanguinario, porque hiciste contra la casa de Saúl. Y le saca cosas de su pasado. La gente que le encanta enrostrarte las cosas de tu pasado. No, que tú, ¿cómo vas a hablar de Dios si tú has sido un mentiroso, o tú has sido así, o tú has sido de esta manera? La gente que le gusta enrostrarte las cosas de tu pasado y hacértelas vivir una y otra vez. Nuevamente, una condición del ser humano registrado en un hecho histórico. Y podría pasarme muchos más ejemplos como estos, pero yo te voy a pedir que me permitas uno más. En el Nuevo Testamento dice que los fariseos y los sacerdotes traen a una mujer que ha sido atrapada en el acto mismo del adulterio, lo traen frente a Jesús. La ponen ahí y le dicen, Señor, la ley dice que debemos de apedrearla. ¿Tú qué dices que debemos de hacer? Jesús se levanta, los mira y le dice, bueno, aquel que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Interesante. No dice que el resto no tire las piedras. Dice que el que esté libre de culpa, tire la primera. Y después, el resto, tire todos los demás. Y todo lo que quieran. El Señor se agacha, sigue escribiendo. Para hacer corta la historia, todos se van. El Señor se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusan? No quedó nadie. ¿Qué es lo que vemos acá? Que normalmente los seres humanos cometemos faltas y errores. Y lo que sucede es que muchas veces proyectamos en otra persona que ha cometido una falta mayor a la nuestra y con eso tratamos de mitigar nuestra culpa. La señora fue atrapada en adulterio, pero el Señor le dijo, aquel que esté libre de culpa, es decir, libre de mentiras, medias verdades, chismes, etcétera, 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 tira la primera piedra. Nadie tiró nada, porque todos tenían una culpa dentro. Pero proyectando su culpa en una persona que tenía una culpa mayor, trataba de mitigar su propia falta. Esto es muy común hoy en día, no solamente en las iglesias, en el trabajo. Esto
en nuestra vida diaria. En el Perú es muy común empezar a hacer leña del árbol caído. Alguien comete una falta y ¡pum! Todo el mundo critica. En el fútbol, en la vida política, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica. Alguien comete un error en la producción y todo el mundo, uy, este cometió el gran error, quemó la máquina, hizo el apagón, fregó la producción. Y es lo mismo, es una actitud de que la falta mayor trata de mitigar mi falta menor. Pero ambos estamos en falta. Nuevamente la condición humana está registrada en hechos históricos. La palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que habla constantemente. No son solamente relatos históricos. Dios me mostró esta pequeña parte que en realidad solo demuestra que la condición humana sigue siendo la misma. Han pasado miles de años y las condiciones que hemos visto son exactamente las mismas, las vemos todos los días. Y quien puede ayudarnos y quien corrige todas estas condiciones humanas es Dios. Cuando Dios toca tu vida, Él puede corregir todas estas deficiencias humanas en nosotros. Y quería compartírtelo y dejártelo y que veas que realmente acá está, lo puedes buscar, lo puedes ver y puedes ver muchísimos más ejemplos de los que te he mencionado y verás que la condición humana sigue siendo exactamente la misma que hace miles de años y seguirá siendo la misma mientras se maneje sin Dios. Dios te bendiga.